Solamente en el Señor hay plenitud de gozo. Y qué tremendo que es esto, ¿no? Porque es una realidad que tristemente el mundo que no conoce a Dios no puede compartir. Pero la iglesia sí lo puede compartir. Y mientras cantábamos y alabamos al Señor diciendo que solamente en Él hay plenitud de gozo, es una perfecta realidad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. La vida del ser humano, sin lugar a dudas, está perfectamente completa solamente cuando se encuentra con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Veía un informe en estos días acerca de dos personas que se juntaron, uno entrevistaba a otro. Entonces uno le decía si él consideraba que en este tiempo que está viviendo la sociedad y que está viviendo el mundo es necesario depositar la fe en Dios. A lo cual este le contestaba y decía, bueno, en el mundo en el que estamos viviendo, en este tiempo en el que la sociedad está viviendo, en este tiempo en donde el desarrollo del hombre ha crecido de tal magnitud, de tal manera, decía este joven, no es necesario que el ser humano deposite su fe en Dios. Él dice, no hace falta, como dando a entender que nuestra fe en Dios ya ha pasado de moda y es algo obsoleto. Y él decía, no es necesario porque el hombre, la mujer, él es el artífice de su propio destino hacia el futuro. Y él es una especie, dice él, por no decirlo así, cada uno de nosotros es su propio Dios. Por eso no es necesario. Todas las metas que vos quieras cumplir te puedan ser posibles sin ningún inconveniente. ¿Y sabes por qué? Porque solamente sos vos el único encargado de generar el futuro como se te dé la gana. Él dice, somos pequeños dioses en esta tierra. Por eso es totalmente innecesario depositar nuestra fe o nuestra creencia en algo sobrenatural. Lo único que tenemos que hacer es depositar nosotros nuestra fe solamente en lo que nosotros somos, lo que vemos y sentimos. Y yo decía, qué triste porque así está el mundo en el que vivimos, ¿no? Qué tremendo porque el mundo es exactamente la mirada de lo que representa la vida del hombre sin Dios. Y sabe, mientras yo escuchaba esto, pensaba la locura del necio, negando la existencia de Dios versus el triunfo de Dios sobre la vida de aquellos que se someten a su voluntad, que viven sus reglas y sus mandamientos. Hay una diferencia monstruosa, que es la paz y el gozo aún en el medio de la adversidad. Dice, el necio, con más de 3.000 años de anticipación, Dios te dice, no te hagas problema, porque el programa de televisión que viste ayer y la entrevista que viste ayer no tiene nada más que ver con el cumplimiento de Génesis 3.5, cuando de pronto andaba Eva dando vuelta ahí por el Edén, apareció Satanás y le dijo, che, pero ¿por qué no te servís del arbolito ese? No lo podemos tocar, no podemos comer. ¿Pero quién te ha dicho? No, Dios nos ha dicho, porque si yo me sirvo de ese árbol o de ese fruto en donde Dios me ha prohibido, dice, vamos a morir. Y se acuerda la historia que la serpiente Satanás le dice, no morirás, despreocupate. Sabe Dios claramente que el día que vos comas, serán abiertos tus ojos. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo, le dice, serás exactamente como Dios. Y esto es lo que se cree el hombre en la actualidad. Se cree Dios. Por eso actúa en la forma que actúa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando Dios observó la humanidad, pudo ver que el ser humano se había corrompido y que sus obras eran constantemente y continuamente abominables, que es lo que vemos hoy en la actualidad. Observó Dios y dijo que la humanidad entera se había perdido, se había descarriado y que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Pero las consecuencias fueron una tragedia. Por eso pensaba en esto, ¿no? La locura del necio negando a Dios versus la gloria de Dios manifestándose en la vida del hombre. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 19, del versículo 7 al 11. Y quería compartir rápidamente algunas características de toda la propuesta que Dios ofrece. Salmos capítulo 19, versículo 7. Y fíjate
Fíjate lo que dice Dios con respecto a la importancia de someternos a la autoridad, a los principios de Dios, para que tengas una vida espaciosa, una vida de paz, una vida gloriosa y por sobre todas las cosas, para que puedas entender claramente que el día que despegues de esta tierra, lo que te espera es la eternidad por la cual fuiste creado. ¿Qué diferencia? Los que encontramos y los que nos hemos encontrado con la propuesta de Dios. Salmos capítulo 19, versículo 7. Y fíjate lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Dice el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo, entendió la propuesta el salmista, tu siervo es además amonestados con ello, es decir, me corrige, me redarguye. ¿Sabes qué? En guardarlos, porque ¿sabes qué? Hay grande galardón. El salmista termina diciendo que si vos guardás las reglas y las leyes y los mandamientos de Dios, va a haber un premio, va a haber un galardón, va a haber una recompensa, no solamente en tu vida existencial, no solamente en tu familia, no solamente en lo que vos creas adelante en la historia de tu vida, sino que tenés garantizada la eternidad, porque Dios recompensa nada más y nada menos con la eternidad a aquellos que se abrazan a las reglas de Dios. ¿Sabe? El vivir como yo quiero, dejando las reglas de Dios a un lado, dejando a Dios fuera de mis planes, efectivamente termina en una tragedia, en dolor, en tristeza, en decepción, en fracaso y en inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque lo que cantábamos hoy es una realidad. Solamente en Dios hay plenitud de gozo. Aún en las circunstancias adversas que nos toca vivir. Hablábamos con una hermana en el día de ayer que fuimos a visitar, que está con un problemita de salud, y ella decía, yo tengo paz. Porque veo que el Señor va acomodando las cosas. Porque veo que las cosas se van desarrollando conforme a la voluntad de Dios. Y podíamos orar y podíamos ver la paz del Señor. Que en este momento que está transitando esta persona con su problemita de salud, la paz de Dios la abraza, la contiene, la sobrelleva. ¿Y sabes qué? Puede disfrutar del gozo. Porque terminó diciendo, atrás de esta situación y circunstancia que estoy viviendo, está el propósito sobrenatural de Dios. Es tremendo, hermano, la propuesta de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? El ser humano vive un clima de inseguridad porque tiene terror de lo que va a pasar a la mañana. Y siempre yo tengo mi vecina que por ahí se ve que cuando las gitanas quieren cambiar el auto, no tienen mejor idea que pasar por la casa de mi vecina. Entonces mi vecina va ahí y empieza a charlar, y ellos empiezan a manipular la situación con el futuro de sus vidas y demás, y lo que va. Y cuando le quieren apretar un poquito le dicen, mirá, yo la he escuchado, mañana puede llegar a ser medio gris, y entonces entra en pánico, pero al otro día va a ser mejor. Entonces manipulan su situación sentimental con respecto al futuro a través de una locura, a través de esto. Y sin embargo la propuesta de Dios es, ¿sabes qué? En el abrazo de Dios y en la propuesta de Dios hay un perfecto equilibrio espiritual en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, la única esperanza y fuente de sabiduría se encuentra solamente en Dios, porque no existe nada en este universo que traiga coherencia a la vida del hombre. No existe nada en este mundo como su ley y sus consejos. ¿Sabes por qué? Porque hablamos y leíamos de lo que dice el verso 7, que su palabra es perfecta. ¿Y sabes lo que significa eso? Dice que su palabra es perfectamente íntegra, es total, es absoluta, es perfecta.
Sus mandatos dicen, no hay nada imperfecto, no hay contradicción, no hay error. Y es tan perfecta que solamente a través de la palabra de Dios el hombre puede experimentar la transformación completa de su vida, de su alma, de su espíritu y todo lo que conlleva en la vida existencial del ser humano. Nunca me voy a olvidar del testimonio de un hombre que nos visitó hace muchos años cuando estaba la iglesia en mi casa. Yo era bastante chico. Y este chico y este hombre en ese momento ya mayor había crecido en la zona del Chaco, ahí en los suburbios del Chaco, ahí del Impenetrable. Y durante generaciones completas él se había dedicado a ver a sus parientes, a sus hermanos, a sus padres como leñadores. Ahí no había escuela, ahí no había estudio, ahí no había absolutamente nada, no sé si habrá algo ahora. Pero esa profesión, esa situación se transmitía permanentemente de generaciones en generaciones porque morían ahí en el medio del campo. Y él cuenta que cuando siendo muy chico fue llevado por sus padres y por sus hermanos a trabajar con 7 años, la recompensa por haber volteado un árbol fue que le dieron su primer vaso de aguardiente. Es una bebida blanca, peor que el tequila. Bueno, creo que algunos habrán escuchado. Y él dice que esa fue la recompensa que él recibió por esto. Y desde los 7 años hasta los 59 años de vida, él se transformó en un alcohólico, en un adicto al alcohol. Él formó una familia y se transformó en una persona violenta. Pero no solamente el alcohol lo transformó en lo que él fue, sino también que su salud física le empezó a pasar factura por todo lo que él había vivido. Pero él dice que en un momento determinado, sin saber ni siquiera cómo, apareció un joven con un librito, con un Nuevo Testamento chiquito así. Y le empezó a hablar acerca de los planes de Dios. Y cuando él dice, pudo escuchar acerca de lo que la palabra de Dios decía, que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Él dice que él pudo entender que en ese instante, si él depositaba su fe, que ni siquiera sabía el significado de eso, su vida completa podía ser transformada. Y saben, ese día él entregó su vida a Cristo. Él en ese día dice que pidió perdón por sus pecados y su vida fue transformada porque el Señor transformó su vida. Y a partir de ahí, él empezó a nombrar al Señor Jesucristo como mi médico y como, ¿sabes qué? Mi alfabetizador, porque aprendí a leer la palabra de Dios con el Nuevo Testamento. El Señor reseteó su vida por completo y ya partió hacia la eternidad, pero su testimonio era realmente tremendo. ¿Y sabes qué fue lo espectacular de todo esto? Que las generaciones de sus hijos se pudieron encontrar con Dios y esa historia tan negra de vida fue regenerada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra entró, cuando él aceptó la regla de Dios, cuando aceptó la propuesta de Dios, su vida y sus generaciones hacia adelante fueron totalmente transformadas. Hoy sus hijos, de los cuales 3 conozco, están sirviendo al Señor. ¿Y sabes qué? Esa historia de tragedia que vivieron durante generaciones completas se terminó. Porque solamente Cristo es el único que puede regenerar nuestra vida de lo que sea. La clave está en abrir nuestra propuesta. Es por eso que necesitamos prestar mucha atención a su verdad. ¿Sabes por qué? Porque necesito preguntarme todos los días de mi vida qué es lo que realmente direcciona mi vida. ¿A qué ley obedezco? Porque ¿sabes qué? A veces obedecemos a nuestras propias leyes, a veces obedecemos a media las leyes de Dios. Y cuando esto ocurre, hermanos, tenemos algunos problemas. La pregunta es, ¿a qué ley obedecemos? Porque ¿sabes qué? Cuando obedecemos nuestras propias leyes, nos transformamos en practicantes de vivir nuestras propias leyes y ahí empieza a haber serios problemas. Ahí es cuando la vida se empieza a tornar gris, oscura. Cuidado, hermano, porque ¿sabes qué? Corres el riesgo de que como vulgarmente decimos, de que se te incendie el rancho. Cuidado con nuestras propias leyes.
Cuidado con nuestras propias apariencias, con nuestros propios pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos empiezan a invadir nuestras emociones y ¿sabes qué? Ahí aparece el desequilibrio en nuestra vida. Por más que tengas 50 años de creyente, por más que vengas todos los domingos, si no nos abrazamos a las reglas con el punto y la coma de lo que Dios establece para nuestras vidas y por ahí desfasamos en algunas actitudes con respecto a la palabra, corremos riesgos, hermano querido. La clave está en no evadir una sola coma de la regla de Dios, de la palabra de Dios. Por eso es que Él es tan insistente en que guardemos su palabra. ¿Sabes para qué? Para que por medio de ella nos guarden del error. Para que por medio de ella nos guarden del error y del horror que vive el mundo sin Dios. Esta es la clave, esta es la propuesta de Dios. Ahora, fíjate las características de su palabra, como dice que es, versículo 7, que es perfecta, porque es la única capaz de convertir nuestra alma. Es fiel, porque te hacen sabio. ¿Sabes qué? Privilegios, hermano, querido, que no tienen ni siquiera los hombres más ricos ni los hombres más sabios de este mundo. Tienen el privilegio de que Él, en la palabra de Dios, te hace sabio para enfrentar la vida, para la crianza de tus hijos, para llevar un matrimonio adelante, para buscar un trabajo, para ser un buen empleado, para ser un buen patrón. Si sacáramos a Dios de la Biblia y nos abrazáramos solamente a las reglas de oro que este libro tiene, la vida del ser humano sería perfecta, porque aquí, en su palabra, se encuentra absolutamente todo lo que el ser humano necesita. Qué triste que es vivir fuera de las reglas de Dios. Dice que sus mandamientos son rectos porque alcanzan y sacian el corazón. Son limpios, ¿sabes por qué? Porque permanecen para siempre. Son verdad, ¿sabes por qué? Porque solamente hay justicia para que nuestra alma sea prosperada. Esas son las reglas de Dios. Hermanos, si aceptamos su palabra y corrección, Dios agradará y alegrará tu alma y tu corazón. Porque ¿sabes qué? Vivir la rectitud de los mandamientos de la palabra de Dios te hacen verdaderamente vivir en armonía y en equilibrio con las reglas y con la propuesta que Dios ha determinado perfectas para la vida de cada uno de nosotros. No es un capricho de parte de Dios exigirnos cada día de nuestras vidas y hacernos entender la importancia de abrazarnos a la claridad de su palabra. Te hacen vivir en perfecta armonía, restaurando, ¿sabes qué? Nuestra mente, poniendo claramente en nuestro corazón los fundamentos del gozo perfecto, aún lo que compartíamos recién, aún en la adversidad, Él te hace vivir la plenitud de gozo. ¿Se acuerda la historia de Job 19:25? Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que haya vivido y que haya sufrido lo que vivió y lo que sufrió este varón de Dios parado en esta tierra. Pero él tenía una idea muy clara y su fe estaba perfectamente direccionada en un Dios poderoso que, sin importar la adversidad, él podía disfrutar del gozo y de la paz sobrenatural de Dios porque había entendido los principios de las reglas de Dios. Y me acuerdo y leo este pasaje y lo he leído tantas veces. 19:25 de Job dice que en el desierto de la adversidad él lo había perdido todo. ¿Se acuerdan la historia? Había perdido sus hijos, había perdido su familia, había perdido su casa, había perdido su economía, había perdido aún su salud física deteriorada. Había perdido absolutamente todo. Pero con el último aliento de sus fuerzas, él declara y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré con mis propios ojos y mis ojos le verán. ¡Qué palabra, hermano querido! ¡Qué seguridad la de este hombre! Los cimientos de la palabra de Dios verdaderamente habían cavado lo más profundo de su vida y de su alma, al punto que todo perdió sentido, que todo fue para nada, que todo no tenía sentido lo del alrededor, pero lo que sí él valoraba era su relación con Dios. Y sin importar lo que él estaba atravesando, él en conflicto con la situación y en completa paz,
relacionado con Dios puede decir lo que Él dice, sin importar lo que me pueda pasar. Él dice, mis ojos verán el propósito de Dios en la circunstancia y en la situación. Hermano, dijo lo que dijo porque Él estaba en perfecta armonía y equilibrio con el Señor. Las promesas de Dios verdaderamente habían echado raíces en su alma y Él sabía que las promesas de Dios eran perfectamente suficientes. Las promesas de Dios son perfectas para mi vida. Las promesas de Dios para nuestras vidas, ¿sabes qué? Son perfectamente permanentes. La obediencia a Dios trae recompensa. Y es la clave en la cual nosotros tenemos que entender cada día de nuestras vidas. Que la clave para vivir en el gozo perfecto y perpetuo se encuentra en la palabra de Dios. Hermano, los asados, y no estoy diciendo que está mal comer un asado, las amistades son pasajeras y temporales. Yo escucho un pariente mío decir, los sábados y los domingos yo la dedico a mis amigos y yo me regocijo y yo me río y yo disfruto, pero cuando eso se termina, cuando el sábado y el domingo tus amigos se van, todo vuelve a la normalidad y lo único que podés ver es en la vida de un hombre sin Dios una vida totalmente vacía. Yo le decía a esta persona, mira, llegará el día en que todo lo que te parece atractivo, entre todo lo que parece lindo y agradable, un día se terminará. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera va a haber, ni siquiera va a quedar el recuerdo de lo que vos hiciste a lo largo de tu vida. Como vulgarmente se dice, ¿y quién te quita lo bailado? Esa es una frase totalmente mentirosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando se termina todo eso, ni siquiera queda el recuerdo. Veía la historia de este boxeador Mike Tyson, que ganó más de $300 millones y dilapidó toda su fortuna atrás de toda la porquería que usted pueda imaginarse. Y mostraba en la casa que él había habitado y entraba el camarógrafo mirando en donde compartía el camarógrafo y decía, esta era la habitación, este el baño, esta era la sala de juego, esta era la sala de entrenamiento y este era el salón principal en donde se hacían grandes fiestas y lo único que podías ver era tierra, porque ni siquiera el recuerdo quedó. Pero ¿sabes qué? El que siembra para la voluntad de Dios, el que siembra para los propósitos de Dios, el que vive las reglas de Dios, hermano querido, será recompensado con vida eterna. Y no solamente cada uno de nosotros, sino los que se vayan sumando para la regla, para la propuesta de Dios. Hermano, todo lo que este mundo ofrece es perfectamente transitorio. Todo lo que este mundo ofrece es perfectamente pasajero y temporal. Solo Jesús te guardará, como dice la palabra, en completa paz a aquel cuyo pensamiento, dice el Señor, persevera en Él. Solamente en completa paz va a guardar el Señor la vida de cada uno, en tanto y en cuanto nosotros perseveremos en Él. ¿Sabes por qué? Porque, dice la palabra de Dios, porque pusiste tu confianza en mí. Porque te dejaste de vivir tus propias reglas. Porque dejaste de vivir lo que mejor te parecía. Bueno, lo que pasa es que mis padres, yo heredé esto y como mis padres lo hicieron, yo lo sigo haciendo. Nuestros padres se pueden haber equivocado a pesar de haber tenido la mejor buena voluntad para que nosotros seamos lo que somos. Pero ¿sabes qué? La mejor propuesta es la que tiene Dios para nuestras vidas. Yo deseo lo mejor para mi único hijo, pero todo lo que yo deseo para mi único hijo no se compara al plan y al diseño que Dios ha diseñado para la vida de él. Las expectativas que yo tengo para con Él van mucho más allá, o mejor dicho, van mucho más acá que las expectativas que Dios tiene para la vida de Él. La propuesta es abrazarnos a las reglas de Dios. Hermanos, Él solamente te guardará en completa paz. Quizás alguien nos está visitando por primera vez, quizás ya sos de la casa, quizás de pronto has venido a alguna, o quizás tenés 30 años de convertido. Yo no tengo idea. Lo que sí sé que es importante que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para aceptar la propuesta de Dios, que es perfecta. ¿Sabe? Una puerta entreabierta no cumple ninguna función.
Si tenemos una puerta abierta delante de Dios o entreabierta delante de Dios, no es suficiente. Necesito que esa puerta, a la cual Dios está llamando todos los días de mi vida, para que nosotros le demos la oportunidad a Dios, que Él transforme nuestra vida, que Él transforme nuestra alma, va a depender de nuestra decisión. Y esa decisión de tomarte de la palabra de Dios puede ser en este día, o puede ser quizás el último día de oportunidad para abrazarte las reglas de Dios. Nadie mejor que Él quiere que disfrutes la paz y el gozo. Pero la clave está en abrazarse a las reglas de Dios. Dios está llamando permanentemente la puerta de nuestro corazón. Y te vuelvo a repetir, una puerta entreabierta no es suficiente. Necesitamos abrir nuestra puerta completa para que el Señor entre a nuestras vidas y haga la obra que Él empezó. Por eso el Salmo 16 dice: me hará, dice, conocer la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleite para siempre. Esta es la clave, esta es la propuesta de Dios. Por eso, si alguien nos visita en esta vez, en esta oportunidad, si alguien nos está visitando por primera vez, yo ruego a Dios que no te vayas sin aceptar la regla de Dios, sin aceptar la propuesta de Dios, porque ¿sabes qué? La propuesta de Dios es transformadora y es superadora. Y si hemos vivido en algún momento de nuestras vidas en el error, no te hagas ningún problema. Dios en esta hora nos está llamando y nos está golpeando la puerta de nuestro corazón para que les demos una oportunidad a Él. ¿Y sabes qué? Ser un sabio y ser un coherente significa que vas a dejar que sea Dios el que a partir de ahora hasta el último día de tu vida sea el que direccione tu vida como Él quiere. Vuelvo a repetir, la clave está en aceptar las reglas de Dios y la propuesta de Dios. Por eso en esta hora yo te invito a que te pongas de pie y para que podamos estar terminando con una oración. Y si hay cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas, si hay cosas que necesitan ser transformadas en nuestras vidas, lo que compartíamos recién, que sea Él, que la ley de Dios, que es perfecta, convierta nuestra alma como Él quiere. Padre, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de abrazarnos a tu verdad. Señor, no hay nadie aquí que esté por casualidad, ni por accidente, ni por coincidencia. Los que estamos aquí, los que nos visitan por primera vez, es porque vos has decidido darnos la oportunidad de dar este paso delante de tu presencia para rogarte, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras debilidades, perdón por nuestras flaquezas, pero que en esta hora, Padre, tú puedas entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, resetear nuestra mente, resetear nuestro pasado, el historial de nuestra vida, que sea borrado. Te lo rogamos en tu nombre, Padre, para que el nuevo presente, el nuevo futuro y la nueva naturaleza que vos deseas para cada uno de nosotros, mi amado Padre, empieza a correr en esta misma hora, en este mismo lugar, a partir de ahora.